experiencias de distintas entidades y expertos en entidades nacionales y territoriales, también en entidades internacionales. En esta segunda sesión vamos a profundizar sobre las bases jurídicas que fundamentan la política de mejora normativa en el país, todas esas políticas, todas esas normas, jurisprudencia y todos esos textos que nos ayudan a comprender cuáles son esos sustentos que van a soportar la aplicación de las herramientas del ciclo de gobernanza regulatoria que ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer. Y pues, ¿esto para qué? Para concretar la política en el orden nacional y territorial. Entonces, en este espacio tenemos una invitación muy especial, tenemos la intervención del doctor Luis Ferney Moreno y posterior a este espacio vamos a abrir digamos, un capítulo de preguntas. Quiero presentar al doctor Luis Ferney Moreno, él es abogado de la Universidad Externada de Colombia, es PhD en Derecho de la Universidad de Lovaina en Bélgica, es magíster en Derecho Económico de la Universidad de Lovaina, especialista en tributación de la Universidad de los Andes, también tiene estudios de regulación en servicios públicos en la Universidad de la Florida, en Estados Unidos. Es socio fundador de la firma Moreno y Servicios Legales, exdirector y docente investigador del Departamento en Derecho Minero Energético de la Universidad Externada de Colombia. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Regulación, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, y entre otras dignidades que lo hacen, digamos, un invitado muy especial a este espacio y queremos entonces darle el cordial saludo. Antes de iniciar, antes de darle paso, quisiera recordar unas pequeñas reglas del espacio. Entonces, vamos por favor todos a mantener el micrófono cerrado y abrirlo solamente para el momento de intervenir. Vamos, por favor, a pedir la palabra mediante el uso del chat o de la herramienta de levantar la mano. Por favor, le solicitamos consignar sus datos a través del registro de asistencia que los vamos a estar enviando a lo largo de la sesión y vamos a generar una grabación de la sesión porque con esta grabación vamos a poder tener las memorias del espacio, lo vamos a poder subir a nuestro canal de YouTube para próximos antecedentes. Entonces, digamos, para que ustedes tengan los antecedentes de la sesión. Damos saludo entonces a las 70 personas que están en este momento conectadas y ahora sí le doy paso a la intervención del doctor Luis Ferrey Moreno. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctora Stephanie, por la presentación. Muchas gracias. Voy a entonces a compartir una presentación. Voy a buscarla. Eh, Saludamos a todas esos funcionarios, contratistas que se han ido presentando en el chat, entidades del nivel territorial, entidades del nivel nacional, de Alcaldía de Mitud, de Central de Inversiones, de Envigado, de la Alcaldía de Collaima, Alcaldía Municipal de Alcacías Meta, entre otras entidades que se han ido presentando. Muchísimas gracias y bueno, entonces le damos paso al doctor Luis Fernández. sí, la presentación. Eh, Vamos a ver si comparte. Parece que no compartió. ¿Sale, no? Todavía no. Sí. Y ahora sí parece. No quiere compartir. Muy raro. De pronto en la parte superior, en la parte de compartir, compartir toda la pantalla. Vamos a ver. Y yo le doy aquí. Ir. No quiere tomar no quiere tomar la presentación. Pero a ver, no sé si es que estoy habilitado. Sí, señor, ya Estoy está habilitado. habilitado. Sí, señor. Pero muy extraño, porque yo aquí normalmente cuando todas mis conferencias paso así y ya. A ver si de pronto, a ver si llamo a...
Dale un segundo. Damos saludo a todas esas personas que se encuentran ya conectadas en esta sesión. Estamos dando unos minutos que tuvimos unos inconvenientes técnicos y damos inicio. Muchísimas gracias por su puntualidad. Queremos saludar a todas esas personas que se encuentran ya saludando desde el chat. Vamos a ir enviando a lo largo de la sesión el link de asistencia para que por favor consignen toda su información. Em, y podamos remitirles las memorias de la sesión. Nosotros tenemos estas sesiones subidas en nuestro link de YouTube y pues aquí pueden revisar ya con pues posteriormente estos antecedentes, pueden remitirlos a todos esos miembros de sus equipos jurídicos, de sus equipos de planeación que tienen todo el interés. Eh, bueno, ahí yo ya veo mi pantalla, entonces ya pueden compartir, doctor. De pronto, sí, ahí ya, yo ya veo la pantalla. Usted ve la pantalla. Sí, ya veo su pantalla, El problema entonces es ya que ahora yo sí no la puede veo aquí. compartir, doctor. Déjame, porque yo no la veo aquí. Ese es el problema. Espérate, a ver, otra vez. Ya la quité, ¿cierto? Sí, señor. Pues si quiere yo presento, yo tengo aquí la Sí. presentación. Sí, señor. No, la presentación es otra. Ah, ok, Uno, perfecto, bases perfecto. legales. Listo. Uno, bases legales. Ah, bueno, si la tiene, esa es. Si quiere, puede presentar. Ok, Es que no me quiere dejar, es el sistema que no quiere dejarme, no quiere, no sé por qué. ok. Listo, sí, señor. Ya Entonces, entonces aquí estoy presentando, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? esa es. Listo, esa es, Perfecto. sí. Listo. Bueno, Adelante. muy bien. Entonces, ok, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Muchas gracias a todas y todos por la participación en este importante evento. Voy a básicamente a referirme cuáles son las bases constitucionales, legales y jurisprudenciales de la mejora normativa. ¿Por qué es importante introducir la mejora normativa en Colombia? ¿Por qué, como bien lo explicó aquí la doctora Stephanie Duque, que dada la importancia del tema, quiero señalar lo siguiente. Las mejoras normativas busca que haya una buena calidad de la energía, perdón, que haya una buena calidad de las normas. Esa buena calidad de las normas tienden a que los ciudadanos incluso puedan ver las normas de una forma tal que las normas se vuelven legítimas. O sea, hay legitimidad de las normas. Las normas, vistas de esa forma, los ciudadanos, si la comprenden, si los ciudadanos comprenden las normas, si aplican las normas, es mucho mejor para la administración nacional, departamental y municipal. En esta diapositiva que le estoy presentando, eh, ¿cuál es lo ideal en cuanto a las mejoras normativas en Colombia? Lo ideal era que se hubiese introducido mejoras normativas tanto a las leyes como a los actos administrativos de carácter general. Lo ideal, lo ideal es que haya una buena regulación, que haya mejoras normativas, no solamente en los actos administrativos de carácter general que expide la Administración Pública Nacional, Departamental y Municipal, sino que es sumamente importante que las leyes también lo sean así. O sea, que haya una buena regulación, hayan mejoras normativas en torno a la ley. Lo ideal en Colombia, alguna vez, en un futuro, lo ideal
Pero con esto que estoy diciendo que ideal, eso no quiere decir que en Colombia no se hagan las mejoras normativas. O sea, las mejoras normativas se pueden hacer, tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Y vamos a mirar cuáles son las fuentes y por qué vamos a mirar la importancia de que se introduzca. Pero además, también es muy importante señalar que es necesario en un futuro que se reforme la Ley Quinta de 1992 para introducir mejoras normativas en los procedimientos de elaboración de leyes. Es ahí donde necesitamos que en un futuro próximo el Congreso de la República introduzca todas estas mejoras normativas en el procedimiento de elaboración de leyes. En estos momentos ya hay un procedimiento de elaboración de leyes, pero se requiere mejoras normativas. Por eso es necesario, a nivel de la ley, reformar la Ley Quinta de 1992. Como se hizo en Francia. Francia, por ejemplo, que es la cuna de nuestro derecho público, Francia hoy hizo mejoras normativas para introducir todo este tema de la buena regulación en materia de leyes, ¿sí? Porque no basta que sea solo las normas que expide la administración pública, sino también las leyes que expiden, por supuesto, el Congreso de la República. Y por supuesto, hablando de la administración pública, tenemos que incluir a nivel nacional, departamental y municipal, incluso a nivel municipal, no solamente las normas que expide la alcaldía, sino también los acuerdos de los consejos municipales, lo mismo también a nivel departamental, lo que son las asambleas, las ordenanzas y por supuesto las normas que expide el gobernador. Todo ello junto al presidente de la República y todas sus entidades estatales del orden nacional, centralizado o descentralizado, cuando emitan normas, cuando expidan normas de carácter general, también deberían, por supuesto, hacer mejoras normativas. Y esas mejoras normativas quedarían muy bien si se reforma el Código de Procedimiento y Contencioso Administrativo, como lo han hecho ya varios países. Varios países han introducido un procedimiento de elaboración de actos administrativos de carácter general o reglamentos que llaman también, y han introducido un procedimiento en el CEPACA, en el Código de Procedimiento y Contencioso Administrativo. Entonces, por eso nos parece para hacer las mejoras, ¿no? Para hacer las mejoras normativas. Por eso nos parece sumamente importante haber empezado por acá. Esto es lo ideal, ¿sí? Para Colombia, ¿sí? Yo estoy seguro, confío que en los próximos años, y ese es el punto, vamos a tener una reforma del CEPACA donde introduce para todas las entidades, todas, absolutamente todas las entidades y en todos los niveles, un procedimiento de elaboración de actos administrativos de carácter general con mejoras. Y ya lo vamos a mirar en qué consisten las mejoras. Y, por supuesto, también reformar la Ley Quinta de 1992 para establecer también un procedimiento de elaboración de leyes, que lo hay, pero con mejoras. Y vamos a mirar en qué consisten las mejoras más adelante. Puede pasar. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de las mejoras o de la mejora normativa? Cuando uno habla de mejora normativa, ¿a qué se está refiriendo para poderlo poner en un sentido muy, digamos, sencillo? Se está refiriendo a que tengamos una buena regulación. Es eso. Buenas normas. Haya una buena calidad de las normas. A eso es que se apuntan. Que las normas sean buenas. Que haya una buena calidad de las normas. Es que los ciudadanos se merecen tener una buena calidad de las normas. Que sean normas comprensibles, entendibles, que sean claras, porque así de esa forma vamos a garantizar que las normas se puedan aplicar, que las normas en cierta forma no vaya a generar, como sucede, ¿no? Prácticamente no son legítimas en muchos sectores, porque no se comprenden las normas. Entonces, lo que busca
todo esto de la mejora normativa es que haya una buena calidad de las normas. Entonces, para que haya una buena calidad de las normas, eso ha sido una corriente en todos los países, buscando permanentemente, tratando de que haya una muy buena calidad de estas normas. Y eso es lo que tenemos que propender, independientemente de quién está en el gobierno, independientemente de las ideologías. Eso es sumamente importante, ¿sí? No importa el gobierno con sus diferentes ideologías, pero todos los gobiernos, independientemente de la ideología, independientemente de los factores, digamos, filosófico-políticos que mueven un programa político que llegue al gobierno o llegue al Congreso, independientemente, se necesita una buena calidad de las normas. O bien para implementar las reformas, o bien para desarrollar lo existente, ¿sí? Entonces, en cualquiera de esos escenarios, siempre se va a requerir una buena calidad. Entonces, por ejemplo, el Congreso se está reformando sobre un determinado tema el día de hoy, por ejemplo, pensiones, merecemos tener una buena calidad de las normas, independientemente de que si está o no esté de acuerdo, independientemente de la ideología que está detrás de una reforma. Pero lo más importante aquí es que las mejoras normativas deben aguantan los cambios de gobierno, los cambios de Congreso, los cambios de Consejo, los cambios de Asamblea, independientemente de quién estén. Lo importante es que todos, absolutamente todos, independientemente de la ideología, tenemos que propender por una buena calidad de las normas. Ese es el punto. Entonces, una buena calidad de la norma le garantiza a cualquier Congreso, a cualquier Consejo municipal, a cualquier asamblea o a cualquier alcalde o gobernador o al gobierno nacional, le garantiza que sus normas se van a aplicar, ¿sí? La van a entender, se van a demandar menos, va a haber menos desgaste de demandas, va a ser más comprensible, los ciudadanos pueden aplicarla fácilmente. Y claro, esas normas también tienen que, por supuesto, obedecer a sus impactos, que es una de las herramientas que vamos a mirar ahora de la buena regulación. Entonces, la constitución política, pues fundamentalmente no vamos a encontrar en la constitución política de esta forma, vamos a encontrar la palabra mejoras normativas. No existe. Pero del espíritu de la Constitución, incluso del artículo primero de la Constitución, se desprende unos principios importantes que nos permite tomar de base lo que es la mejora regulatoria. Porque del mismo artículo primero y segundo de la Constitución política, uno puede derivar de que los ciudadanos, para poderles garantizar, por supuesto, sus derechos y además para garantizar su participación en una democracia, es necesario que pues la actuación de la administración, dice que no se escucha, dice alguien. ¿A quién no me está escuchando? Yo lo escucho, doctor. Se escucha Sí. bien. Bueno, es que por ahí alguien dice que no se escucha, pero bueno. Entonces, para poder, básicamente, las autoridades actuar, ¿sí? Se tiene que tener en cuenta y lograr unos objetivos de actuación, se tiene que tener en cuenta unos principios fundamentales. Esos principios fundamentales de actuación de las autoridades de la República de Colombia, llámese Congreso, llámese a consejos, llámese asambleas, llámese alcaldías, llámese gobernaciones, esas actuaciones deben obedecer precisamente a unos propósitos que se fija el Estado y que esos propósitos que se fija el Estado están en la Constitución y fundamentalmente están como principios fundamentales en el artículo primero y segundo de la Constitución. Así que este tema de la mejora normativa tiene su base constitucional en el artículo primero
Y segundo, porque básicamente se dice que los fines esenciales del Estado es servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos, deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Mire esa palabra tan importante del artículo 2 de la Constitución. Dice participación de todos en las decisiones que los afectan. Precisamente de eso se trata la mejora normativa, ¿sí? De lograr que hayan decisiones, ¿sí? Decisiones que en cierta forma no vayan a generar afectaciones, ¿sí? Afectaciones a los derechos, ¿sí? Afectaciones al desenvolvimiento normal de los ciudadanos en una sociedad como la colombiana. Entonces, por eso, este tema de la mejora tiene su fundamento, como vuelvo y repito, en el artículo 1, pero particularmente en el artículo 2, donde precisamente se habla de decisiones, ¿sí? Todos tenemos que participar en las decisiones que nos afectan, porque finalmente las decisiones nos van a afectar de una u otra forma. Lo que procura la mejora normativa es evitar en lo posible un mínimo de afectación, ¿sí? A derechos, a deberes, a la actividad económica, etcétera, etcétera. Entonces, así que esa es la primera fuente de la mejora normativa. Pero también tenemos una fuente importante, ¿sí? De la mejora normativa, que son los tratados internacionales. Colombia, ¿sí? Tiene como fuente la adhesión de Colombia a la OCDE. Colombia, a raíz de ese tratado internacional, Colombia se comprometió a cumplir una serie de obligaciones internacionales con la OCDE. ¿Cuáles son esas obligaciones internacionales? A tratar de tener normas en Colombia, una política normativa acorde a las mejores prácticas internacionales, porque a nivel internacional se han venido recogiendo una serie de prácticas en disímiles temas, diversos temas, ¿sí? Llámese pensiones, llámese espacio público, llámese energía, llámese salud, llámese normas laborales, que tienen unos estándares y prácticas internacionales, las mejores para regular. Así que entonces Colombia, cuando se adhirió a la OCDE y la adhirió y básicamente fue aprobado por Colombia con la ley 1959, la ley 1959 del 2019, es la ley, en esa ley básicamente se aprueba la adhesión de Colombia a la OCDE y ahí en esa ley que fue revisada por la Corte Constitucional colombiana, la Corte Constitucional avaló esa ley donde adherimos a la OCDE. Y prácticamente la Corte Constitucional hizo todo un análisis importante de esa adhesión. Esa adhesión, entonces, ¿qué implica? Implica que nosotros tenemos que hacer unas mejoras, ¿sí? Tenemos que hacer unas mejoras en nuestras normas. Eso es lo que implica. ¿Por qué? Porque la OCDE tiene una serie de prácticas de política normativa a nivel global como las mejores prácticas. Entonces, eso, al haber adherido, pues nosotros tenemos que cumplir unas obligaciones precisamente de mejora normativa en cuanto a varios sectores, en cuanto a varias actividades que se expiden normas, ¿no? Porque existen diferentes actividades en el país que se expiden normas como ustedes lo hacen a nivel de los municipios, como lo hacen a nivel de departamento, como lo hace la Nación, como lo hace el Congreso de la República. Entonces, así que esa es la segunda fuente, ¿no? De la mejora normativa. El tratado de adhesión de Colombia a la OCDE, aprobada por Colombia y revisada por la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, como, perdóneme que repita, avaló que nosotros seguimos, es decir, siguiéramos esas mejores prácticas de normas, ¿sí? También se dice de regulación, que hoy básicamente pues, nos pone en un contexto de cumplimiento de esas mejores normas. Y repito,
cuando dicen las mejores prácticas de normas, también hay un pequeño paréntesis aquí, y es que hay unas mejores prácticas, pero también eso depende de cada país, ¿no? Que es qué tipo de calidad de norma es la que queremos, ¿sí? Eso es lo que es la política. ¿Sí? La política de normas, de regulación, qué tipo de normas son las que, y qué tipo de calidad, hasta dónde podemos ir en materia de calidad normativa. Bueno, a nivel de leyes, quiero decirles que, pues como ustedes bien saben, no tenemos una ley que introduzca para todos los efectos y para todos los niveles, como ya lo vimos anteriormente, para el caso de la leyes de procedimiento para la elaboración de leyes, pues no tenemos una ley especial así para todo. Lo mismo el CEPACA, que es la ley de procedimiento y contencioso, tampoco se incluye, pero sí existen unas leyes que han sido aprobadas que nos han venido en cierta forma ayudando a completar lo que son las mejoras normativas, ¿no? Tenemos que partir por una ley que quizás todos ustedes la conocen, que es la ley 489 de 1998 en el artículo 32, que es la base de la gestión pública, ¿sí? Es decir, el objetivo de la gestión pública. Es una ley sumamente importante, sobre todo en su artículo 32, porque ahí fija la eficiencia, eficacia de la gestión pública. Y eso es lo que la mejora. La mejora tiende a que haya una eficiencia, eficacia, ¿no? Normativa. Parte de la gestión pública es las normas. Entonces, debe tender a ese principio del artículo 32 de la ley 489 de 1998. Además de eso, después de ello, encontramos en el 2005 una ley 962 sobre hacerle análisis a todo el tema de los trámites, o sea, lo que llaman las simplificaciones administrativas, en el que esa ley tiende a que los trámites que se aprueban en Colombia pasen mínimamente por un análisis de impacto. Entonces aquí es una ley específica para trámites, que tienen que haber un análisis de impacto por parte de la autoridad emisora de una norma. Ya es un avance también. Claro, esta ley se refiere a normas de la administración pública, ¿no? Todas las que se pide la administración pública deben pasar por o debe, evidentemente, elaborarse apoyadas en un análisis de impacto de esas normas que puedan afectar precisamente a terceros. Lo mismo pasa con la ley 1340 del 2009, que es la de abogacía de la competencia. Aquí ya se trata de las normas nacionales que se expiden y que deben pasar por revisión de la Superintendencia de Industria y Comercio para vigilar no, para controlar que las normas no afecten la libre competencia. A eso le han llamado abogacía de la competencia. Entonces, aquí también encontramos otra ley que es muy puntual en materia de tratar de tener mejoras normativas, pero a nivel de la competencia, para que las normas que se expidan con buena calidad es prácticamente aquellas normas que no afecten la competencia, ¿no? Que no vayan a afectar la competencia. Y eso es lo que hace básicamente esta ley, que fue reformada, entre otras, por el Plan Nacional de Desarrollo 1955 del 2019, pero básicamente la reforma lo que intenta decir de que era obligatorio todas las normas pasarlas por la abogacía de la competencia. Y tenemos también una norma también importante, que es la ley 1437 del 2011, que por supuesto nos estamos refiriendo al CEPAC. El CEPAC introduce otro tema importante de la mejora normativa, que es la consulta pública. Como sabemos, pues la consulta pública era muy facultativa, ahora es obligatoria. La consulta pública es obligatoria siempre que se va a emitir una norma, es obligatoria, por lo menos para la administración pública, es obligatoria la consulta pública. Consulta pública en que se tiene que consultar pues la norma, pues la norma no dice el artículo octavo, numeral octavo del CEPACA, que es la ley 1437 del 2011, no dice el término de consulta, pero por lo menos se tiene que hacer una consulta, ya queda facultativo de la autoridad
determinar el término o el tiempo que se dispone para la consulta, pero por lo menos está establecida. La consulta es obligatoria para todo lo que es los proyectos de norma de carácter general. Entonces, todos los proyectos de normas o que llama el CEPACA proyectos de regulación, todos ellos son obligatorias la consulta pública. Consulta pública que, entre otras, el ciudadano o el sujeto de la norma está en capacidad de presentar observaciones, ¿sí? Observaciones a la norma cuando se las consulten. Observaciones que en cierta forma, pues, aunque la administración, tanto nacional, departamental y municipal, no están obligadas a las observaciones, sí están obligadas a recibir las observaciones y responder las observaciones. Lo que no está obligado es a dar, decidir de una forma u otra de acuerdo a las observaciones. Pero precisamente las consultas son para eso, para recibir las impresiones que tienen los sujetos posteriores de las normas y de esa forma poder también tratar de expedir normas con buena calidad, porque precisamente con las observaciones la administración puede darse cuenta si está expidiendo una norma que no vaya a afectar, ¿no?, derechos, o que no haya a imponer más cargas, ¿no?, a los sujetos de la norma. Entonces, por eso es ahí y la oportunidad que tiene la administración de conocer básicamente sobre el futuro de la norma que está consultando. También, por supuesto, este tema de la mejora normativa se ha introducido a través de unos decretos, y ahora los vamos a mirar, unos decretos reglamentarios que han intentado también introducir mejora normativa, como el decreto 2696 para las comisiones de regulación, el decreto 1844 del 2013 en materia, como lo vamos a mirar ahora, en diferentes materias, el decreto 1081 del 2015, el decreto 270 del 2017, todos ellos es tratando de que se introduzca las mejoras normativas en la administración pública nacional. Es de resaltar que estos decretos son de carácter reglamentario nacional que aplica a la administración pública nacional. Pero no puedo yo olvidar no puedo pues, no decirlo, que en el caso de los entes territoriales, también las mejoras normativas se han introducido por decretos. Por ejemplo, en Bogotá tenemos que se introdujo a través del decreto 474 del 2022, todo este tema de las mejoras normativas. Entonces, como pueden ver, ha sido más, toda esta introducción de mejoras ha sido por ciertas leyes especiales, como las que vimos anteriormente, y también por ciertos decretos reglamentarios, que a propósito, muchos de esos decretos hacen parte ya de decretos unificados, ¿no? Que básicamente contienen varios elementos de la mejora regulatoria. Bueno, otra fuente finalmente es la jurisprudencia. En materia de jurisprudencia, realmente sobre este tema de mejora normativa, es de citar prácticamente un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 14 de septiembre del 2016, del magistrado Edgar González. Este concepto es sumamente importante porque prácticamente se dice que cuando se tiene las facultades de reglamentación de las leyes, que entre otras pues la tiene el presidente, pero también los ministerios, también de otras entidades centralizadas y descentralizadas, con facultades normativas, incluso también a nivel de departamentos y municipios, se da por sentado, ¿no?, que estas normas deben cumplir un principio de calidad, ¿sí? Calidad normativa. Entonces, la misma jurisprudencia reconoce la calidad de las normas.
y en este concepto en particular reconocen que las normas deben expedirse con un cierto grado de calidad. Y entonces, por eso, pues me parece muy importante haber citado este concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 14 de septiembre del 2016. Bueno, muy bien. Estas son las fuentes, digamos, de la mejora normativa. Entonces, en conclusión, ¿sí? Colombia tiene unas fuentes para la introducción de la mejora normativa, que partimos de la Constitución, artículo primero, pero en particular artículo segundo de la Constitución Política. La otra fuente es el Tratado de la OCDE, aprobado por Colombia por ley. La otra fuente son unas leyes, bueno, la ley 489 del 1998, artículo 32, sobre la gestión pública, y unas leyes especiales en materia de trámite, abogacía, la competencia y por supuesto el CEPACA en materia de consulta pública. También como fuente algunos decretos reglamentarios que han introducido elementos de mejora normativa a nivel de la Administración Pública Nacional y la jurisprudencia que acabo de citar. Entonces, lo ideal, ¿sí? Lo ideal es que pudiéramos, para que puedan bajar el micrófono, lo ideal es que pudiéramos contar a partir de la Constitución y el Tratado de la OCDE con la Ley Quinta de 1992, introducir mejoras para leyes. Y en materia de la administración pública, aunque ha habido avances de introducir mejoras normativas, lo ideal es que quedara definitivamente un solo procedimiento regulado con mejoras normativas en el Código de Procedimiento y Contencioso Administrativo, así como lo hicieron para el régimen sancionatorio. Recuerde que el régimen sancionatorio estaba disperso, ¿sí? Y el mismo Código de Procedimiento y Contencioso logró unificar un solo procedimiento que sirva para orientar el procedimiento de elaboración de normas en la administración pública nacional, departamental y municipal. Eso es lo ideal. Pero mientras no se expida una reforma a la ley quinta de 1992 o la ley de CEPACA, que es la ley 1437 del 2011, que ya de por sí tuvo un avance, que es la consulta pública, porque la consulta pública es un elemento de mejora. De todas maneras, pensamos de que puede ir mucho más allá y que con esa reforma pues queda consolidado en Colombia, o por lo menos también se habla de una ley especial que se llama de mejora normativa, porque también se ha intentado en Colombia presentarle al Congreso de la República un proyecto de ley de mejora normativa, que también podría ser bajo una ley especial, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras, cualquiera que sea la forma, de todas maneras, pues esperamos de que pues se logre llegar ahí. De todas maneras, y con eso concluyo estas fuentes normativas, de todas maneras hay unas fuentes, ¿sí? Es decir, hay unas fuentes normativas que nos permiten decir que en Colombia ya tenemos introducido en nuestro derecho interno varios elementos de la mejora regulatoria que llaman o mejora normativa, que es necesario conocer cómo se aplica, ¿no? El alcance y la aplicación de estos elementos de la mejora normativa. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí ustedes ven en esta diapositiva cómo fuimos avanzando de lo que hablamos ahora, ¿sí? Mire cómo avanzamos. O sea, en el 2004 salió un decreto para las comisiones de regulación introduciendo este tema de las mejoras normativas o regulatorias a partir del 2004. Pero esas fueron solo para las comisiones de regulación, porque se buscaba que las comisiones de regulación tuvieran una buena calidad normativa. Y miren cómo ustedes ven aquí un decreto, fue por un decreto reglamentario que les da esos elementos de mejoras normativas y regulatorias a las comisiones de regulación, propendiendo precisamente por ello, por una buena calidad de las normas que expiden las comisiones de regulación. Posteriormente, en el 2005, con la ley 6
962 del 2005, que fue reglamentado por el decreto 4669 del 2005, se introduce para los trámites, como dije anteriormente, para lo que son aprobación de trámites, trámites o procedimientos, se introduce la obligatoriedad de hacerle a la aprobación de trámites por las autoridades que empiezan lógicamente, a crear trámites que tienen que también hacer el análisis de impacto de esos trámites. Y esto de hacerle análisis de impacto normativo a los trámites es uno de los elementos de la mejora normativa. O sea, uno de los elementos, incluso el principal, es el análisis de impacto normativo, que lo veremos más adelante, y ahí vemos cómo ya para trámites, la ley de simplificación de trámites, la 962 del 2005, introduce ese elemento de mejora. Ya lo habíamos visto, pero igualmente la ley 1340 del 2009 sobre la abogacía de la competencia, que también, o sea, aquí ya son mejoras en cuanto a los impactos en materia de competencia que puedan tener las normas. Aquí también se busca calidad de las normas, pero ya es en relación a la libre competencia, que no vayan a restringir la libre competencia. Luego viene el decreto 1345 del 2010, en donde le dicen a los ministerios que cuando vayan a preparar normas para firma del presidente, tanto ministerios, departamentos administrativos, se dice o dice la norma que deben hacer básicamente un análisis de impacto a los proyectos de norma que vayan con firma al presidente. Entonces, ya desde el 2010, con el decreto 1345 del 2010, arrancamos nosotros ya para los ministerios y departamentos administrativos prácticamente la obligatoriedad de hacer el análisis de impacto normativo, que también el análisis de impacto normativo, como ya lo señalé anteriormente, es uno de los elementos de mejora normativa. Luego viene en el año 2011, ya lo dijimos también, lo que es la consulta pública introducida en el CEPAC. Posteriormente viene el decreto 1844 del 2013, también introduciendo la obligatoriedad de hacer análisis de impacto normativo a los reglamentos técnicos. Y posteriormente aparece la OCDE, en donde hace una serie de recomendaciones que fueron adoptadas en el COMPES 38-16 de octubre del 2014. Pero lo más interesante es que posteriormente, en el 2017, ya aparecen otras cosas importantes en materia de más elementos de análisis de mejoras regulatorias o mejoras normativas, que es otros elementos. Aparte del análisis de impacto normativo, para expedir normas, tenemos también la agenda regulatoria, la publicidad y la agenda regulatoria y el análisis de impacto normatorio para las normas que vayan para firma del presidente. Entonces, para las normas que van para firma del presidente, además de que esas normas deben quedar el tema debe quedar en una agenda regulatoria, además de la publicidad de los proyectos, tenía que hacerse también el análisis de impacto normativo para las normas con firma del presidente. Entonces, como puede ver, muchos avances. Y luego viene, por supuesto, en el 2009, la ley 1950, no 1959, sino la ley 1950 del 2019 que aprueba la OCDE. Entonces, como pueden ver, estos son los antecedentes en Colombia, que ha habido como unos antecedentes incrementales. Y aquí tengo que señalar, después de la OCDE, tengo que señalar que algunos municipios, no tanto así departamentos, pero algunos municipios como Bogotá, bueno, Bogotá Distrito Capital, mencionar Medellín, mencionar Barranquilla, que han, a partir de esta ley de la OCDE 1950 del 2019, y teniendo en cuenta estos antecedentes, también, han propuesto el reglamentar lo que es las mejoras normativas a nivel de los entes territoriales. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, Bogotá, con el decreto
474 del 2022. Entonces, son avances importantes. Yo quiero aquí mostrarles en la diapositiva que sigue que la aplicación de la mejora normativa, ¿cómo se hace? Normalmente, cuando se expiden normas por parte de la administración pública, que es donde estamos concentrados, ya sea nacional, departamental y municipal, normalmente se toman medidas ordinarias, normales, ordinarias, en el que se aplica la mejora normativa, quienes aplican la mejora normativa. Es decir, ya vamos a mirar ahora quiénes están obligados a hacerlo, pero los que no están obligados lo podrían hacer también, como una especie de mejoras, precisamente de mejoras normativas. Normalmente las mejoras normativas se aplican a medidas ordinarias. En materia de medidas transitorias, le voy a poner un ejemplo del decreto único 1073-2015. Esas medidas transitorias no son medidas de estado de excepción, son medidas, pues llaman transitorias. Se aplica también la mejora normativa, las medidas transitorias, cuando la administración pública nacional, departamental o municipal requiere tomar unas medidas transitorias, pues debe aplicar, ¿no? Si está obligado, lógicamente, a la mejora normativa, aplicar todos los elementos de mejora, pero es importante aclarar que normalmente, como son medidas transitorias, acortan los tiempos de consulta pública. La consulta pública aquí, en medidas transitorias, pues pueden llegar a ser más cortas, pero digamos que se aplica también para medidas transitorias. Donde no se aplica la mejora normativa es en las medidas de estado de excepción del artículo 212 de la Constitución Política. Es decir, cuando en Colombia se decreta o se declara el estado de excepción, no se aplica los elementos de mejora normativa. ¿Por qué? ¿Por qué no se aplica cuando se están tomando medidas de estado de excepción? Porque precisamente como su palabra lo indica, en el artículo 212 están declarando un estado y así literalmente un estado de emergencia, un estado de sección en el que se tiene que conjurar unas crisis y esa conjuración de la crisis, pues evidentemente, en primer lugar, todo queda concentrado en el presidente de la República. El presidente de la República no queda habilitado para, es decir, no queda obligado más bien para seguir procedimientos. El presidente de la República tienen que adoptar medidas para conjurar la crisis. Entonces, por eso, todos estos elementos que vamos a ver ahora de mejora regulatoria, pues no se requiere que se aplique cuando estamos tomando medidas de estado de excepción. Eso no quiere decir que las decisiones no respeten derechos, etcétera, sí, pero no es necesario aplicar todas estas medidas de mejora normativa, porque evidentemente pues, pues se tiene que curar crisis y se tiene que actuar inmediatamente. No faltaba más que tengamos que pues, pasar por varios elementos de la mejora, como por ejemplo publicar una agenda, hacer una ley de impacto normativo, luego después hacer consulta pública, porque evidentemente eso pues, son procesos que hacen que la norma está bien que se haga por la producción de las normas, pero en materia de medidas de estado de excepción, pues como hay que curar crisis inmediatas de orden público o de medidas económicas o de materia de salubridad, pues no se aplica. Eso pasó ya en la pandemia. En la pandemia todas las medidas que se adoptaron, que además que fueron muchísimas medidas en estado de excepción, fueron alrededor más o menos como de unas 800 normas en la pandemia, todas ellas no se les aplicaron ningún elemento de mejora normativa porque evidentemente pues no están obligados, ¿sí? No hay una obligación. Eso es una excepción que hay, o sea que todo este elemento de mejora normativa que vamos a ver en continuación solo se aplican cuando pues se están adoptando medidas ordinarias o transitorias, pero no para medidas de estado de excepción, porque esas medidas de estado de excepción no aplica
la mejora normativa, ni aquí ni en cualquier parte del mundo. Y la Constitución es muy clara, ¿sí? La Constitución es muy clara y es que todo se concentra en el presidente y ahí para abajo la administración pública, se concentran las medidas y en ningún parte de la norma que habilita el estado de excepción le atribuyen al presidente tomar, pues, o sea, le atribuye más bien tomar medidas inmediatas, ¿sí? Medidas para conjurar crisis. Y lógicamente, pues para conjurar la crisis, pues no pasa por entonces por este tema de mejoras normativas. Eso es importante tenerlo en cuenta y aclararlo, porque ya sucedió en la práctica, ya sucedió con todas esas 800 normas que se expidieron a raíz de la declaratoria de estado de excepción en Colombia o estado de emergencia en Colombia eh, por calamidad básicamente de salud o por efectos de situaciones de salud. Y es clara, ¿no? Digamos, es claro las normas que hacen referencia a la toma de decisiones, a las medidas, es clara en la Constitución. Entonces, no aplicaría las mejoras normativas. Puedo pasar. Bueno, entonces, eh, nosotros es muy importante cómo es el tema acá. Mm, el tema es que quiénes tienen competencia para producir normas. Entonces, es lo primero que se tiene que determinar, la competencia para determinar normas. Adelante, doctor. Él sí, por favor, silenciar. Gracias. Doctor Luis Ferney, Hola, sí, no lo creo que escuchamos. tiene el micrófono silenciado. Ah, perdone. Ya, ahora sí, es que me habían silenciado. Ya, es que no había caído en cuenta. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, para producir normas, ¿quiénes son los que tienen un procedimiento para elaboración de normas? ¿Quiénes son los que producen normas en Colombia? Aquí cuando me refiero son normas de carácter general. ¿Quiénes son? En primer lugar, el Congreso de la República. El Congreso de la República tiene la competencia de producir leyes en la Constitución política. La Constitución política es clara. Eso es la función principal del Congreso de la República, es la de producir, aprobar leyes. Pero esa aprobación de leyes está precedida de un procedimiento que pues le llamamos procedimiento legislativo. Ese procedimiento legislativo es un procedimiento que nos conlleva a un producto que es la ley. Muy bien, entonces, ¿dónde tenemos que determinar eh, las mejoras? Si fuera las mejoras, pues en el procedimiento. Es ahí donde tenemos que mirar cómo se introduce las mejoras en el procedimiento legislativo. ¿Por qué? Porque como el Congreso es el competente, hay que mirar primero la competencia. Entonces, la competencia del legislativo es la de producir las leyes, pero la Constitución no dice cómo, sí fija el procedimiento, pero no establece, eh, mm, establece unas etapas del procedimiento, pero a nivel global se han venido proponiendo unas mejoras pues en mejoras regulatorias o mejoras normativas que realmente lo que hacen es fundamentalmente
introducir algunos elementos nuevos que no estaban contemplados en el procedimiento legislativo, como tampoco en los procedimientos administrativos de elaboración de reglamentos o actos administrativos de carácter general. Entonces, lo mismo pasa con la administración pública. Los que tengan competencia de expedir normas de carácter general, como es el presidente en su facultad reglamentaria, como lo es los ministerios que tienen por ley la potestad de expedir normas. Lo mismo pasa con ciertas entidades, establecimientos públicos que tienen potestad de expedir normas, o lo mismo pasa con entidades descentralizadas que también se le atribuye competencia para expedir normas, o lo mismo pasa con los entes territoriales, los departamentos, los asambleas pues tienen competencia de expedir normas, los gobernadores tienen competencia de expedir normas. Una cosa es cómo se llamen, pero tienen competencia de expedir normas. Lo mismo los alcaldes tienen competencia de expedir normas, y lo mismo los consejos municipales tienen competencia de expedir normas. Entonces, todas estas autoridades que tienen competencia de expedir normas, ¿sí? Y aquí estamos hablando de normas de carácter general que aplican a todos indistintamente, que son de carácter abstracto, general. Toda esa producción de normas de todas estas autoridades de las diferentes ramas del poder público, todas ellas deben seguir un procedimiento, ¿sí? Deben seguir un procedimiento. Pues bien, es aquí donde está el tema de las mejoras, porque lo que se ha propuesto es mejorar el procedimiento legislativo, ¿sí? Lo que se ha propuesto es mejorar el procedimiento administrativo de elaboración de normas, llámese reglamentos o actos administrativos de carácter general. Entonces, es ahí donde se tiende, porque está demostrado que mejorando el procedimiento, ¿sí? Mejorando los procedimientos, pues se puede, lógicamente, lograr tener mejoras normativas. Pero la mejora normativa no solo se limita a eso, como lo vamos a ver más adelante. La mejora normativa también podemos verlo en que hay otras categorías que hay que tener en cuenta en las mejoras normativas. Pero en principio, el elemento principal de determinar si hemos introducido o no mejoras normativas es verificar el procedimiento legislativo y verificar el procedimiento administrativo de elaboración de reglamentos y actos administrativos de carácter general. Cuando uno verifica esos procedimientos, ya empieza uno a concluir si se han hecho mejoras o no. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar en diapositivas siguientes. Por ejemplo, aquí está, ustedes ven aquí el procedimiento legislativo tradicional, el de expedir leyes. Como pueden notar, ese procedimiento es el que ya está arreglado en Colombia, una parte en la Constitución y otra en la Ley Quinta del 92, en donde pues el procedimiento arranca con una publicación del proyecto en la Gaceta, luego radican el proyecto en el Congreso, debates parlamentarios, la sanción presidencial y la publicación definitiva de la norma. Y ese es básicamente el procedimiento. Pero vamos a mirar a continuación cómo sería el procedimiento de expedir las leyes ya con algunas mejoras normativas. ¿Puede pasar? Miren, es lo mismo, pero acá ya se introducen unas mejoras en materia de expedición de leyes. O sea, aquí ya se mejora el procedimiento porque se incluye, por ejemplo, agendas normativas, ¿sí? Para expedir leyes. Porque los ciudadanos tienen el derecho también de conocer cuáles son las mejoras, ¿sí? Perdón, cuáles son las agendas temáticas de las leyes. Y miren también, importante en este procedimiento, el análisis de impacto para tomar decisión en relación con un proyecto de ley. Hacer análisis de impacto a un proyecto de ley es sumamente importante porque se conocen previamente cuáles son sus impactos, ¿sí? Por ejemplo, entonces eso, por ejemplo, es herramienta de mejora. Lo mismo pasa con la consulta pública, aunque el Congreso de la República hace
audiencias, la consulta pública no es obligatorio al Congreso de la República, pero es importante, aunque se hacen audiencias, de todas maneras no es facultativo hacer audiencias, pero qué bueno que se hicieran también obligatoriamente las consultas públicas para los proyectos de ley. Sobre todo recibir observaciones en cantidad de ciudadanos. Lo que pasa es que eso de pronto se vuelve inmanejable, pero eso hay que saberlo organizar, las consultas públicas. Y luego otro elemento importante viene después de la consulta en los debates de las comisiones, de debates de plenaria. Cuando ya la ley se expide y se sanciona, viene la evaluación ex post de la norma. Eso es un elemento también de mejora regulatoria, evaluar la ley 3 o 5 años adelante, sobre todo a ver si ha cumplido sus objetivos, si ha cumplido sus propósitos la ley. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes ven algo muy importante que es la evaluación ex post. Entonces, aquí ya es un procedimiento legislativo con unos 4 elementos de mejora normativa, que es la agenda, ¿sí? El análisis de impacto normativo a los proyectos de ley para medir sus impactos. Tercero, la consulta pública. Y cuarto, la evaluación ex post. Aquí, por ejemplo, vemos claramente un procedimiento. Esto que está aquí en esta diapositiva no está en la ley quinta de 1992. Ojalá en un futuro se pueda introducir estos 4 elementos de mejora para proyectos de ley. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí usted ve en esta diapositiva un procedimiento ya normal, tradicional, pero tradicional, de elaboración de reglamentos o actos administrativos de carácter general, es decir, decretos, resoluciones, circulares. Y nótese que es muy simple, ¿sí? Está la iniciativa, está el proyecto de norma que la publican y luego viene entonces la norma definitiva y su publicación. Ese es el procedimiento tradicional de los reglamentos en Colombia, en general, ¿no? Sin entrar a especificar qué tipo de entidades, pero entidades con competencia normativa, ¿sí? Normalmente es lo que hacen. Tienen la iniciativa porque tienen la competencia. Tienen un proyecto que lo publican y después, pues ya pasa el tiempo, pasa un término, luego adoptan una norma definitiva y la publican. Eso es todo el procedimiento. Eso es lo que llamamos procedimiento tradicional. Ahora pasemos a, por ejemplo, ya para qué es lo que se ha mejorado ya en los procedimientos administrativos de reglamentos de actos administrativos de carácter general. Miremos a nivel del presidente de la República, en el ejercicio de la facultad reglamentaria. ¿Qué se ha introducido para mejoras normativas? La agenda. Ustedes ven ahí que la iniciativa regular siempre es la competencia. Entonces, el presidente pues tiene la competencia, por supuesto, de reglamentar leyes a través de decretos. Entonces, ahí tenemos la agenda regulatoria como ya una obligación fijada por el decreto 270 del 2017. Tenemos también el análisis de impacto normativo y la memoria justificativa, que también introducido en el decreto único 1081 del 2015, que el análisis de impacto como una herramienta también de mejora normativa, van 2. Está la publicación de la norma, pues antes de, hemos hecho el análisis de impacto normativo y su memoria, se publica el proyecto de norma con su memoria justificativa del análisis de impacto normativo, ¿no? Y luego viene la consulta pública, que es otro tercero elemento de mejora normativa, la consulta pública, que básicamente pues es un elemento sumamente importante porque como ya lo vimos, sirve para básicamente para que la autoridad conozca, la autoridad reguladora conozca o la autoridad emisora conozca qué está pensando el sujeto de la norma, ¿sí? Entonces, aquí esto fue introducido, como lo pueden ver, fue introducido por la ley 1437, que es el CEPACA, artículo 8º, numeral 8º, introduce básicamente la consulta pública.
para que se presenten observaciones sobre el proyecto de norma, incluso propuestas también normativas, porque en el marco de esa consulta la autoridad puede recepcionar propuestas normativas. Y claro, no dijo el plazo. Entonces aquí ha habido un problema y es que a veces dicen que se tiene que publicar el proyecto de decreto o para firma del presidente, por decir algo, 2 días. ¿Sí? Comentario, 2 días. O comentario, 3 días. A veces el término es muy corto, ¿sí? Bastante corto. Entonces ahí hemos tenido esa dificultad porque la norma no fijó un mínimo, ¿no? Un mínimo de término, sino básicamente el término quedó muy a discrecionalidad de quienes deben hacer la consulta pública. Bueno, tenemos también la abogacía de la competencia, que es otra medida de mejora normativa. Luego de ello, pues viene la publicación de la norma definitiva, el inventario normativo, que es otro importante herramienta de mejora normativa y básicamente ya, como hablando de decretos para firma del presidente, pues la incorporación en el decreto único reglamentario. Bueno, aquí como puede ver, para el caso del presidente no se introduce lo que es el análisis post de la norma, 3 años posterior, porque no aparece como parte del procedimiento. Esto hace parte del procedimiento para la expedición de reglamentos o de decretos reglamentarios que van con la firma del presidente. Como pueden ver, aquí ya en este procedimiento se introducen alrededor de 1, 2, 3, 4 o 5 elementos nuevos de mejora normativa que no existía en el pasado y que a raíz de poco a poco de su incorporación hemos venido viendo estas mejoras en el procedimiento. Sigamos. ¿Podemos seguir? Bueno, lo mismo pasa con los departamentos y los ministerios y departamentos administrativos. Aquí podemos ver que los ministerios y departamentos administrativos también han incorporado algunos elementos de mejora en el procedimiento. ¿Cuáles es? Por ejemplo, agenda regulatoria, ¿sí? O agenda normativa. Los ministerios tienen que tener, a partir de su competencia normativa, tienen que hacer agendas normativas. ¿Qué quieren decir agendas normativas? Agenda normativa, vuelvo y lo repito, es cuando el Ministerio Departamento Administrativo da una lista de los temas que va a regular, los temas que va a expedir normas. Entonces, vamos a expedir normas sobre, por decir algo, sobre el espectro electromagnético. Entonces, el Ministerio de las TIC informa en la agenda que va a regular el tema del espectro electromagnético y pone unas fechas, ¿sí? Un cronograma de cuándo lo va a abordar, si en el primer semestre o segundo semestre. Entonces, esa agenda ayuda a los ciudadanos en la lista de temas a saber qué es lo que se va a regular en el 2024, ¿sí? Para no cogerlos de sorpresa. Incluso para cumplir el principio de planeación, porque en parte el principio de planeación funciona en materia contractual, pero también funciona en materia regulatoria. Entonces aquí encontramos que la agenda, evidentemente, para ministerio y departamento es muy importante porque los ciudadanos van a conocer exactamente los temas que va a regular o va a expedir norma el ministerio del departamento administrativo. También está el análisis de impacto normativo. Ellos también deben hacer las normas del ministerio y departamento administrativo que no vienen siendo resoluciones, ¿sí? Vienen siendo resoluciones o circulares con carácter, efectos a terceros, etcétera. Ellos tienen que hacerle análisis de impacto normativo a esos actos administrativos de carácter general y hacer la memoria de los impactos de esa decisión, de la decisión que se va a tomar en esas normas, en esos actos de carácter administrativo general. Entonces, ahí en ese caso, pues por supuesto, encontramos de que el análisis de impacto es útil para eso, porque el análisis de impacto tiene dos cosas que hay que hacer, impactos jurídicos y impactos económicos. Entonces,
ahí la autoridad, cuando va a expedir la norma, va a saber cuáles son los impactos jurídicos de la norma y los impactos económicos de la norma que va a expedir. También es importante aclarar pues, que se publica el proyecto de norma, pero para consulta. Entonces, ellos también deben seguir la consulta del CEPACA y, por supuesto, también deben someter la norma a la abogacía de la competencia, que es adelantado el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que la industria y comercio conceptúe si la norma no viola o no viola normas de libre competencia. Luego, pasado eso, esa consulta a la CIT viene la publicación de la norma en el diario oficial, la definitiva, y pasa un inventario. Aquí, hasta aquí no hemos visto que tenga que hacer análisis de impacto post de la norma, porque el post es sumamente importante. Vamos a mirar quién la tiene. ¿Quién tiene? Podemos seguir, por favor. Pasamos. Bueno, aquí también hay otras entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que por lo menos tienen que hacer análisis de impacto normativo, hacer la consulta. Ya algunas de ellas con ciertas competencias normativas, pues son, no es tan robusto como las anteriores. Sigamos. Pues, aquí las comisiones de regulación, o sea, lo que es la CRED, la CRA, la CRC, las comisiones de regulación, como pueden ver, aquí tienen un procedimiento en el que han introducido desde el año 2004, prácticamente introdujeron mejoras normativas para buscando buena calidad de las normas que expiden esas comisiones de regulación. Entonces, arrancamos con las agendas normativas, luego para la toma de decisión, deben hacer los análisis de impacto normativo y, por supuesto, tener una memoria explicativa, ¿no? De lo que se hizo análisis de impacto, y el análisis de impacto se está refiriendo a básicamente buscar la mejor alternativa, ¿sí? Para llevarla a un proyecto de norma. Basado en unos impactos económicos, se escoge la mejor alternativa. Basado en los impactos jurídicos, se escoge la mejor alternativa. Y eso se lleva a un proyecto de norma que se publica. Luego se publica para consulta pública. Esas normas también pasan por abogacía de la competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Pasado ello, pues se publica la norma definitiva, pasa a un inventario normativo la norma, y es en Colombia las comisiones de regulación las que tienen obligatoriamente que hacer la evaluación ex post de impacto normativo. Esa evaluación ex post significa que van a evaluar al cabo de 3 años de vigencia de la norma, o al cabo de 5 años de vigencia de la norma, normalmente son 5, van a evaluar la norma, ¿sí? Van a evaluar si la norma ha cumplido su objetivo o no lo ha cumplido. Entonces, esto es importante aclararlo, porque en efecto, hacer evaluaciones post a la norma es sumamente importante. Es de carácter imperativo hacer esa evaluación post a la norma. Bueno, sigamos, por favor. Vamos a adelantar mucho más. Puede adelantar mucho más. Yo le digo cuando para. Puede seguir. Definitivamente hay muchas entidades que, miren, como el Banco de la República, que no han introducido elementos de mejora normativa, ¿sí? Sigue la tradición, no hay elementos de mejora. Sigamos. Algunas universidades tampoco, públicas, cuando van a expedir normas tampoco han introducido elementos de mejora. Sigamos. Bueno, tampoco las comisiones autónomas regionales, cuando expiden normas de carácter general, deben cumplir la consulta pública, pero pues no introducen muchos elementos de mejora como las que vimos para los decretos del presidente o normas de los ministerios, resoluciones de los ministerios y departamentos administrativos. Sigamos. Podemos seguir. Sigamos. Bueno, acá en la elaboración de normas técnicas,
Recuerden que hay ministerios que expiden lo que llaman reglamentos técnicos. En los reglamentos técnicos como el RIETIE o RIETELA, por ejemplo, que expide, y otros reglamentos técnicos que expide la Ministerio de, el caso del Ministerio de Minas y Energía, RETELA o RETELE, RETELA o RETIE. En el caso del Ministerio de, de Industria y Comercio, también expiden unos reglamentos técnicos. A ellos les exigen el análisis de impacto normativo, y pues casi surten otros elementos importantes, y también se les exigen que hagan análisis de impacto ex post para la elaboración de reglamentos técnicos. Y nótese que el ex post es sumamente importante, ¿sí? Aquí pues hacían una pregunta de que pues, si pudiéramos profundizar un poco sobre el ex post, pero es que el ex post es clave, porque es, ¿qué pasa en 5 años? La norma, ¿qué ha pasado? 5 años de vigencia. ¿Ha servido la norma? ¿No ha servido la norma? ¿Ha cumplido sus propósitos? ¿No ha cumplido sus propósitos? Entonces, ¿eso para qué? ¿Para qué se hace el análisis post? Para determinar esto, si se ha cumplido o no los objetivos, si ha servido o no la norma, porque si no hay que cambiarla, hay que reformarla. Ahí donde se ve la necesidad de reformas. O sea, la necesidad de reformas se van a ver dejando que la norma tenga vigencia, 3 años, 5 años. Y pasado ese tiempo, entonces vamos a mirar si la norma ha sido eficaz, ¿sí? Si realmente ha cumplido sus objetivos. Por eso aquí el análisis de impacto ex post se vuelve también muy importante. Así como el ex ante es importante para la expedición de la norma, el ex post es importante ya en vigencia de la norma, saber cómo le fue la norma, ¿sí? Cómo le fue la norma al cabo de 3 años, 5 años. ¿Y eso para qué? Uno se pregunta, bueno, pero finalmente ¿yo qué hago con eso? Ah, es que con base en eso uno puede descubrir, primero, mantengamos la norma, porque si la ha cumplido sus objetivos, ¿para qué vamos a cambiarla? ¿Sí? No es necesario cambiarla. Pero si no ha cumplido sus objetivos, hay que cambiarla, hay que hacer una reforma. Y es ahí donde se justifica la reforma. Las reformas no pueden ser al capricho de una persona. Las reformas deben obedecer a una evidencia, y la evidencia lo da una evaluación ex post de las normas. Entonces, por eso es importante. Ahora, vuelvo y repito, si han cumplido los objetivos, si la norma ha servido y uno ve que ha generado beneficios, es porque ha sido de buena calidad la norma, ¿sí? Ha sido de buena calidad la norma. Entonces, ¿para qué la vamos a reformar? ¿Para qué la vamos a cambiar? ¿Y para qué la vamos a derogar? ¿Sí? Sí, se ha cumplido el objetivo y está comprobada que ha sido de buena calidad. ¿Por qué vamos a decir que es buena calidad? Porque ha cumplido el objetivo. ¿Sí? Aquí lo más importante es que las normas cumplan sus objetivos, ¿sí? A lo cual fueron hechas, para lo cual fueron hechas. Podemos seguir adelante. Entonces, mire, el análisis de impacto ex post, hasta el momento solamente vemos 2 autoridades con ello: las comisiones de regulación y las autoridades que expiden reglamentos técnicos. Bueno, muy bien. Es importante veo que aquí hay personas de los municipios, eh, que para elaborar el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, hay una norma que es el decreto 879 de 1998, que fue incorporado al decreto 1077 del 2015, y que también el decreto 4002 del 2004, incorporado en el 1077 del 2015, que establece que debe hacerse análisis de impacto normativo con su respectiva memoria al proyecto de plan de ordenamiento territorial. Esto es sumamente importante, porque aquí vemos de que hay que hacerle análisis de impacto, que como ya vimos es una herramienta. El análisis de impacto es antes de publicar el proyecto de norma.
es importante porque cuando se expide la norma, se debe conocer sus impactos económicos, sus impactos jurídicos. Entonces, para eso es. Y esta ha sido una de las herramientas importantes. Y nótese que para elaborar planes de ordenamiento territorial se debe seguir también hacer esta herramienta de análisis de impacto normativo con su respectiva memoria. Siga, por favor, adelante. Siga adelante. Siga adelante. Siga adelante. Siga adelante. Muy bien. Entonces, como pueden ver ustedes hasta aquí, no, por favor, devuélvase un poquito. Eso, hasta ahí. Como ustedes pueden ver, hasta las diapositivas anteriores, en Colombia ya una conclusión que tenemos que sacar es que ya hay varias entidades con competencia para expedir normas, con potestad normativa, de expedir normas de carácter general, que deben introducir, o ya se les introdujo más bien, y deben adelantar más bien, ya se les introdujo algunos elementos de mejora normativa y que deben adelantar esos elementos de mejora normativa. Y esos elementos de mejora normativa se resumen fundamentalmente en esas entidades, como ya lo vimos, en agendas normativas, no para todas, pero sí para las normas que va a firmar el presidente, o sea, los decretos, resoluciones de los ministerios, establecimientos o más bien departamentos administrativos. También deben tener ellos dos, por ejemplo, no más, lo que son memoria, agendas normativas, análisis de impacto normativo, deben publicar los proyectos de norma con su respectiva exposición, deben también, en fin, deben hacer consultas públicas, deben también llevar un inventario de normas y finalmente hacer un análisis post, pero el post solamente es para las comisiones de regulación y para las autoridades que expiden normas técnicas, como lo vimos anteriormente. Entonces, aquí ya vemos que se introduce elementos muy importantes de mejora normativa. Pero este tema de mejora normativa no solo se limita, al tema de mejorar los procedimientos, tanto de expedición de leyes como de expedición de reglamentos o actos administrativos de carácter general. También esto de la mejora normativas tienen que ver con las simplificaciones administrativas y normativas. Se debe siempre buscar de adoptar técnicas regulatorias que hoy en día existen unas técnicas regulatorias que uno puede adelantar para expedir normas. También hay que tener en cuenta en cuanto a las mejoras normativas los límites, porque hay límites de la potestad normativa, hay límites, hay que saberlos conocer, porque esos límites a la potestad normativa se convierten en garantías, ¿sí? Garantías sustanciales y procedimentales para los ciudadanos, para los sujetos de la regulación. Y también todo esto de la mejora normativa tiene que ver también con la implementación de las normas. No basta con que las normas se expidan y se publiquen, sino que también es importante velar por la implementación de las normas, porque una de las grandes fallas de las normas en nuestros países es que no se implementan. No hay planes de acción de implementación. Se quedan como letra muerta, se quedan mucho tiempo, ¿sí? Y peor de todo, ni siquiera las evalúan, post. Entonces, se quedan sin implementarse. Muchas de las normas, el gran problema de las normas no es tanto eso, es la gran cantidad de normas. Muchas veces también el problema es la falta de implementación de las normas. Por eso me parece sumamente importante que esto sea también, es incluso hoy en día, uno de los elementos de mejora regulatoria. Claro, por supuesto, dado el tiempo, pues el compliance también es otro tema importante, pero bueno, yo creo que hasta aquí podemos dejar la presentación. Espero que los haya motivado a que, pues, en Colombia tenemos
tenemos básicamente hoy en día unas bases constitucionales y legales, jurisprudenciales para implementar, ya está implementado en algunas entidades administrativas, pero está el camino abierto a que se implemente por autoridades o por otras autoridades que no han implementado. ¿Sí? Ya hay municipios, distritos especiales, municipios como distritos que ya también han implementado. Están las bases, ¿sí? Están las bases y concretamente el artículo 1 y 2 de la Constitución, el tratado de la OCDE y por supuesto, a nivel de política pública, se puede empezar a desarrollar una política de mejora regulatoria a nivel nacional en las entidades que hacen falta y a nivel territorial las entidades que están por ese camino. Entonces, dejo aquí la presentación y muchas gracias. Así es, doctor Luis Ferney, muchas gracias. También como a manera de complemento, bueno, pues precisamente esta política de mejora normativa se lleva a las entidades del orden nacional y territorial también como uno de esos desarrollos que hace el modelo integrado de planeación y gestión para concretar los principios de la función administrativa a través de esas políticas de gestión institucional. Y pues esta también es una de esas plataformas que tenemos nosotros, precisamente tomando todas esas herramientas, todos esos insumos normativos, jurisprudenciales, todos esos textos, y lo llevamos a través de la política de mejora normativa para que a través de la gestión institucional las entidades, digamos, puedan concretar todos estos principios que vimos. Entonces, al doctor Luis Fernández, muchas gracias. Quisiera yo recapitular un poco en estos par de minutos que nos quedan. Un poco aquí revisamos entonces todas esas fuentes a partir de la Constitución, artículo 1 y 2, precisamente porque los ciudadanos merecen buenas normas y necesitamos, digamos, darle legitimidad a las normas que estamos expidiendo en nuestras entidades, ¿cierto? Importante también esa adhesión que hicimos a la OCDE como país, digamos, esta adhesión a partir de la ley 1059-2019, revisada constitucionalmente, y esto también nos hace como a concretar estas apuestas a nivel institucional. Las leyes, digamos, que pues está centrada, por ejemplo, en el CEPACA, todas esas, la ley 489, que es la base de la gestión pública administrativa, a partir de su artículo 32, temas muy concretos como en materia de abogacía de la competencia, y bueno, clave esos decretos reglamentarios, clave, digamos, doctor Luis Ferney, ese decreto 1081 que también nos dice a las entidades territoriales, bueno, entidades territoriales también, digamos, hay unos principios que deben utilizarse para actos para firma de alcaldes y gobernadores deberán llevar una memoria justificativa, deberían, digamos, revisar, digamos, a manera de respetar esa autonomía territorial, pero también hace como una apuesta en ese sentido. Digamos, clave, pues aquí dan un mensaje y es que sí necesitamos una ley, un ajuste de pronto al CEPACA, un ajuste a ese procedimiento de expedición de normas para pues llevar esta puesta concreta, de ahí que en este momento tenemos un proyecto de ley andando. Es la tercera vez que anda este proyecto de ley de mejora normativa y bueno, esperemos a ver que de pronto se pueda llevar a la realidad. Clave, digamos, tener en cuenta aquí que esta política aplica para las medidas ordinarias, para las medidas transitorias y definitivamente no aplican para aquellas medidas tomadas en estados de excepción, precisamente por la contingencia que presentan las entidades y digamos porque esa facultad regulatoria le queda al presidente de la República y digamos bajo ese predominio pues estaría. Entonces, digamos, aquí no se aplicaría para esas normas. Clave, digamos, ver ese comparativo de lo que tenemos ahora, de lo que podría generarse a partir de la mejora regulatoria de leyes, de actos administrativos. Clave, digamos, también esa profundización que hicimos sobre evaluación ex post, importante hacer ese análisis previo de las normas, importante generar un análisis posterior, continuar con estas, digamos, insumos. Nosotros desde el DNP contamos con estas metodologías muy disponibles para ustedes. En este
momento solamente evaluación ex post está siendo obligatoria para comisiones de regulación, para reglamentos técnicos, pero nosotros desde aquí, digamos, los acompañamos también para esas entidades que tengan, sobre todo esos actos administrativos de alto impacto para la economía, para la sociedad digamos, a nivel nacional, a nivel territorial. Acompañamos esas metodologías para ustedes quienes deseen generar estos ejercicios. Entonces, doctor, muchas gracias. Aquí ya usted ha ido respondiendo unas de las preguntas. Nos quedan 2 minuticos. Aquí Ana María Patricia Marmolejo pregunta, digamos, sobre esa profundidad sobre la publicidad desde antes de la agenda regulatoria y todo el proceso de evaluación. Yo me permito, digamos, decirles que desde ya que eso, todo ese marco está establecido en nuestra política de mejora normativa. Nosotros aquí les vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan profundizar. No sé si le merece algún comentario como muy, digamos, general al respecto, doctor. Sí, gracias. Sí, sobre la publicación, pues se está hablando desde la publicación del proyecto de norma con su respectivo a los que están obligados a adelantar el análisis de impacto normativo o a los que adelantan el análisis de impacto normativo, obligados a publicar el proyecto de norma y precisamente ese análisis de impacto normativo en una memoria y esa publicación fundamentalmente se debe hacer, por regla general, hay muchos medios, ¿no? de la publicación, pero principalmente, pues hoy en día estamos en un mundo virtual, entonces principalmente las páginas de las entidades es donde uno podría básicamente consignar, ¿no? la publicación del proyecto de norma para que los ciudadanos conozcan el proyecto de norma con sus antecedentes. Y es ahí, ¿no? Es ahí donde se puede usar las páginas web de las entidades, pero también hay otros medios, ¿no? Para hacer conocer los proyectos de norma, porque esa publicidad es garantística, dado de que debe conocerse precisamente un proyecto antes de su expedición, para poder recibir a título de consulta, recibir las observaciones, ¿no? Así es. F. González tiene la mano levantada. Adelante. Días, ¿me escuchan? Sí, señor. Adelante. Bueno, excelente espacio, muchas gracias. Se cortó. Reglamentación técnica, haciendo análisis de impacto normativo, pero hasta el momento los análisis de impacto normativo que han llevado a cabo, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, han tenido efectos y por ende han emitido resoluciones con reglamento técnico que pues no han servido porque quedaron mal hechos. Entonces, ahí es importante que DNP nos siga acompañando. Se entrecorta la comunicación, pero claro que sí. O sea, desde acá, sí, claro que sí. A partir de nuestras competencias, como, digamos, generadores de la metodología, como, digamos, la entidad encargada de emitir conceptos, pues nosotros también tenemos toda una serie de herramientas muy disponibles para todas las entidades que cuentan con esta obligación y además para aquellas que en este momento no son obligadas. Y quisiera concluir con la última apreciación de Paula Alexandra. Dice, bueno, buenos días. Si bien puede ser cierto lo que señala el doctor Moreno sobre el término de publicación de los actos administrativos, en cuanto a la discrecionalidad, debe tenerse en cuenta que el decreto 1081 establece como regla general de publicación de los proyectos de decreto. Esa discrecionalidad es la excepción a la regla y debería estar fundamentada en la memoria justificativa. Entonces, no sé, doctor, si quisiera aquí cómo recoger alguna idea sobre eso. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Dado de que hay preguntas sobre publicidad, recuerde que la publicidad es en varias etapas se va viendo. La publicidad de la agenda. Primero de la agenda normativa, dice de publicar. Hay una discrecionalidad en cuanto a la publicidad, cómo se publique. Luego también hay que hacer publicidad del proyecto de norma con su respectiva memoria justificativa.
Y finalmente, una vez cuando se adopte la decisión en acto administrativo ya definitivo o reglamento o acto administrativo de carácter general, también se tiene que publicar. Entonces, como puedes, la publicidad está en diferentes fases del procedimiento, ¿no? Y en eso tienes toda la razón. Claro, la entidad tiene en materia de publicidad es una garantía. De las garantías muy importantes es la publicidad, porque es la forma de hacer conocer, pues primero la agenda, después el proyecto de norma con su respectiva memoria y luego finalmente la norma definitiva, ¿no? Entonces, así que pues ustedes tienen aquí un buen acompañante como es el Departamento Nacional de Planeación, que pues que han ayudado y que seguirán ayudando a todas las entidades de cómo implementar todo este tema de las mejoras normativas, ¿no? Así es, doctor. Muchísimas gracias por su participación, por resolver todas las dudas del público. Para nosotros sigue siendo muy importante todo su conocimiento y para nosotros es muy importante que todos ustedes que hacen parte de esta comunidad de prácticas regulatorias, porque finalmente somos todos aquellos que pertenecemos a todas las entidades públicas del orden nacional y territorial, actores y partes interesadas, pues hacemos parte de todo esto. Entonces, clave que por favor revisen ese manual operativo de la política de mejora normativa, donde profundizamos todas esas lineamientos de ciclo de gobernanza regulatoria, donde profundizamos sobre ese ámbito de aplicación de las entidades, profundizamos también sobre toda esa normatividad que vimos hoy relacionada. Y bueno, seguimos aquí desde el Departamento Nacional de Planeación muy prestos a resolver sus inquietudes. Por favor, dejen su registro de asistencia en el enlace que les hemos enviado en la sesión y esta sesión, como junto con el resto de sesiones, las dejaremos subidas en el enlace de YouTube que también han ido recibiendo. Los invitamos a nuestra próxima sesión que se realizará en junio y les estaremos informando sobre el enlace de asistencia. Así que muchísimas gracias a ustedes por esa puntualidad y por sus preguntas y por estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y Hasta gracias. luego. Hasta luego. Que la pasen muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias.